bienvenido a un nuevo capítulo de Criminología Care, un espacio dedicado a acercar la criminología, la victimología y las ciencias sociales desde una perspectiva rigurosa, humana y comprometida con la realidad. Hoy nos acompaña Thais Armengol Artés, criminóloga, periodista de investigación y doctoranda en comunicación, cuya trayectoria profesional se ha centrado en investigar la violencia extrema, el crimen organizado y sobre todo en comprender cómo escuchar y contar las historias de quienes han sufrido el daño sin convertir ese sufrimiento en un espectáculo. A lo largo de esta conversación hablaremos sobre el trabajo con las víctimas, la investigación en contextos de violencia, el papel de las instituciones, los daños del periodismo de investigación y la responsabilidad que supone narrar estas realidades. Tai, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿vale? Para comenzar, me gustaría que quienes nos están escuchando pudieran conocerte un poquito mejor ¿Vale? y todos tenemos un momento que marca el inicio de nuestra trayectoria profesional y en tu caso confluyen la criminología y el periodismo y estas dos disciplinas que aunque son diferentes comparten un mismo objetivo que es comprender la realidad para contribuir a transformarla. Pues, ¿cómo surge tu interés por la criminología y por el periodismo de investigación? Bueno, primero de todo, hola, hola Toñi, encantada de saludarte. No conocía también a la gente que luego pueda escuchar el podcast y gracias por el compromiso que tenéis con visualizar la criminología, que desde luego le hace falta porque aunque cada vez hay más estudiantes, hay pocas salidas. Entonces, bueno, a ver si entre todos, ¿no? Hacemos red y vamos dándole un pelín más de visualizarla. Bueno, en mi caso, Toñi, es que tiene mucho que ver con mi entorno personal, porque yo a los 20 años quise ir a buscar entre comillas, a mi padre en Latinoamérica, que se fue cuando yo era muy pequeña. En mi caso se fue solo porque él quiso, entonces nos dejó y siempre me quedé Ujú, con la espina romanticé el abandono, que es una cosa ya que se tendría que estudiarse aparte. Entonces ujú. pensé, bueno, ¿por qué no me voy a buscarlo, ¿no? Ahora que ya soy mayor de edad y quiero ser igual de aventurera. Bueno, y en mi primera incursión, que fue en Nicaragua, Sí. yo estuve con una ONG dando clases en español a chavales que no sabían ni escribir, están en edades mezcladas, en una zona que era más selvática de Nicaragua, y allí es Sí. donde, a pesar de ser muy joven, me chocó ver los primeros casos de violencia intrafamiliar, porque algunas alumnas sí que me cogieron más confianza con los meses de trabajo. Ya no era solo la profe, sino bueno, también la curiosidad de una persona tan distinta a ellas. Hace 20 Sí. años que no había redes y no podías publicar nada, entonces casi no habían visto a una persona de ojos azules, ni yo había visto, ¿no? Era como mucho más, el shock fue como mucho más por ambas partes. Y, y entonces una de ellas, de coger mucha confianza, era muy cariñosa, pues me dijo que no sabía quién era su padre porque como habían abusado de ella tantas veces, Ujú. no lo sabía seguro. Y me lo explicó de una forma muy naturalizada. Parecía no muy traumatizada en la forma de explicarlo. Ujú. Y entonces eso sí fue mi punto de inflexión de decir qué está pasando. Entonces me olvidé mis motivos personales, los dejé a un lado, los coloqué en un cajón y entonces empecé a preguntar por las barricadas de por ahí qué es lo que ocurría. Y empecé a preguntar sin querer, empecé a hacer de periodista, sin querer empecé a hacer de Sí. criminóloga y empecé a preguntar a la gente si eso se daba de la ONG, si eso era muy común. Sí. Y es cuando me abrieron los ojos, me dijeron que era muy común en la zona, era común en Nicaragua, mucho más en esa zona, que era gente con muy pocos recursos y había una altísima tasa de alcoholismo dentro de las Sí. familias, pero muchísimo, algo que también me podía ver porque, bueno, paraban de beber para ir a misa y luego volvían. Era como de estas cosas tan estupendas que tienen algunas zonas. Y entonces ahí ya empecé a hacer más preguntas, empecé a intentar acercarme a la policía como no para mediar, pero sí para advertir. Era una ingenua, ¿eh? Era joven ingenua. Y yo creo que ese fue mi punto de inflexión de olvidarme de mi historia y empezar a obsesionarme, si se puede decir de esta forma, Sí. con la historia de niñas que sufrían abusos dentro de casa.
Vale, entonces podemos decir que eso te llevó a investigar lo de la violencia y el crimen organizado. Este tipo de violencia que estabas viendo en esas niñas que tú me has contado en Nicaragua, en estos, como lo que me acabas de contar del abuso de esta chica que no sabía quién era su padre y tal. Yo creo que ahí empecé como desde una visión más micro, lo que te decía, más ingenua, Ujú, centrarme en esa zona, pero luego yo ya agarré carrería, lo que se dice bastante rápido, como un bólido casi, me fui moviendo por otros países y ahí es cuando, ujú, aparte de este tipo de violencia, que es gravísima, vi otras que sí estaban más conectadas con el crimen organizado, sobre todo en México, que es donde se ujú. centra mi tesis doctoral. Y ahí sí me quedé como absorbida por la complejidad del fenómeno criminal, me quedé muy absorbida en intentar entender cómo funciona el crimen organizado en determinados países, y ahí continúo 20 años más tarde. Vale. Entonces, ¿podrías contarnos en qué consiste y qué preguntas intentas responder con ella? Con Con la tesis tu doctor, investigación. Sí, con tu vale, investigación doctoral. pues yo llevo un año con la tesis doctoral y Sí. me preguntaba, bueno, la pregunta que siempre estará abierta, yo creo que no se cerrará, es la violencia, si el crimen organizado o el poder político son los causantes de la gran mayoría de asesinatos en México, que últimamente ha Ujú, habido un repunte muy alto en estos 2 últimos meses. Ha tenido un sí. repunte muy alto con 4 casos, creo. Y entonces la pregunta es eso, ver los motivos por qué se asesinan los periodistas en México, que es el país que no sufre una guerra oficial con más periodistas asesinados. eh, quiero intentar averiguar si está más vinculado con el crimen organizado o con el poder político, aunque por ahí andan muy de la mano. Sí, a ver, es verdad que se oyen sobre todo muchas noticias de lo que estás comentando, que en México, en los países latinoamericanos, pero que en México como que hay una alta tasa de violencia, de asesinatos, que el crimen organizado y eso, el poder político como que está corrupto, que influye mucho las organizaciones criminales. Entonces, Sí, comprendo que eso de tu tesis es bastante importante e influyente. bueno, ahora afortunadamente la Unión Europea me ha dado una beca, o sea, es becada Ujú, desde este año pasado, no. Me presenté, lo he vuelto a intentar este año, y sí me han dado una beca Joan Huró, que en mi ujú. caso está cofinanciada, creo, con la Unión Europea y la Generalitat de Cataluña. Entonces, esto me va a permitir, como el tema, te decía, es bastante complicado, y a Ujú, veces la línea entre ambos poderes fácticos es tan Delgata. endeble. Sí, sí, se entrelazan tanto que me va a permitir al menos tener una pequeña financiación para movilizarme, ir a México y regresar a un país que ya he ido varias veces, pero quizá hacer estancias más largas y Sí, sí. sobre todo para poder escuchar más a la gente de allí y respirar más el ambiente de cómo lo viven los compañeros periodistas. Vale. Y ahora que acabas de hablar de escuchar a la gente, cuando hablamos de entrevistar a una víctima, solemos pensar únicamente en hacer preguntas, pero sin embargo, probablemente, que es el caso, eso es mucho más complejo. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué significa realmente entrevistar a una víctima? Uf, Toñi, para mí es que lo significa todo si eres una persona, quieres ser un poco rigurosa, porque al final, ya supongo que ya sabráis la revictimización, ¿no? La ya Sí. renombrada revictimización, lo pueden hacer los medios de comunicación, lo podemos hacer incluso nosotros, yo como académica ahora, y hacer una entrevista académica con toda la mejor intención del mundo, porque la gente se piensa en la revictimización, a veces es incluso creyendo, pues, sobre todo aplicado a los medios de comunicación, pero a veces por falta de formación o por falta de criterio, puedes hacer preguntas que pueden dañar, aunque no quieras hacerlo con esa intencionalidad. Bueno, yo al menos en mi caso me he intentado formar en el último año muchísimo Ujú. con compañeros de periodismo de investigación, sobre todo de países de LATAM, que me han podido corregir, de los que he podido aprender. Y yo desde España empezar a hacer entrevistas más online, yo creo que no son un poco más, a ver, pierden lo directo, ¿no? Es como si ahora estuviera yo ahí contigo y te veo los ojos, o sea, te lo veo como mejor, el olor,
pero sí me he ido curtiendo mucho online, y sobre todo es llevarlas preparadas, obviamente que sea voluntaria, esta es la primera norma, y luego sobre todo informarte muy bien de lo que les ha pasado y preguntarte si cada pregunta que vas a hacer realmente te aporta información o no. Porque Ujú. muchas veces, quizá por eso la gente apela tanto a los medios de comunicación como el malo de la película, entre comillas, es porque igual están Sí, haciendo preguntas que al menos la percepción de la gente es, hace falta preguntar por el tamaño del charco de sangre, hace falta, sí, te ¿vale? entiendo. Entonces, quizá preguntarse uno mismo, pero por eso decía siempre que uno quiera ser riguroso y respetuoso, si realmente esto me va a aportar a mi investigación como criminóloga igual, o sea, esto realmente Sí, es necesario o no, como periodista aún más, porque creo que no necesito tanto que saber como un criminólogo a nivel de pericia y, y preguntarse eso, si realmente hace falta y estar muy alerta a la comunicación no verbal, a cómo contesta a cada pregunta la persona. No sabes en 2 segundos, podemos, si se nos educa, podemos ver si esa pregunta es recibida como con un impacto negativo, pues tener las herramientas para reconducirla, suavizarla. Bueno, la verdad es que igualmente cada víctima es un mundo. Es claro. como, Supongo que eso, la siguiente pregunta que te quería hacer era lo sí, de la necesidad de generar cierta confianza, una confianza especial con las víctimas, porque como tú estás comentando, cada víctima es un mundo, supongo que es como cada persona somos sí, distintos y tenemos sí, un pensamiento, un sentir distinto, sí. pues considero que lo tendréis o que lo tendráis muy presente los periodistas de investigación, lo de si es necesario crear una confianza antes de hacer esa entrevista o llegar, como estamos comentando, llegar al sitio y preguntar, no es como preguntarte, oye, ¿qué tal, por ejemplo, ahora que han ganado la Copa del Mundo? ¿Qué tal que han ganado una Copa del Mundo? No es lo mismo que preguntarte por situaciones de violencia, de agresiones, de maltrato. Totalmente, Toño, y además piensa que cuando en mi tesis pongo extrema, estoy hablando de contextos que encima es un tipo de violencia muy extrema, o sea, son víctimas muy traumatizadas, se pueden romper, o sea, y esa rotura en 2 meses no, entonces vale la pena. Y además los periodistas de investigación, que poca gente, bueno, en criminología es normal, yo porque soy las dos cosas, entonces siempre estoy como rodeándome de los dos, pero los periodistas de investigación tenemos que preparar los temas con muchísimos meses y estamos en la investigación otros meses tantos. Y durante todos estos meses la confianza es la que se va trabajando. No estoy una semana y ya te hago una entrevista. Yo ahora estoy en un Ujú. tema de Trujillo porque regresé de Perú. Aún 3 meses más tarde estoy intentando ganarme la confianza de algunas víctimas, a Sí, sí, pesar que saben que no formo parte del crimen organizado, que no estoy allí, que puedo sí. anonimizar. Y aún así, Toñi, hay días que no me contestan los WhatsApps. O sea, realmente, si quieres llegar a fondo, tienen que sentirse a gusto, tienen que poder, lo que te decía, lo presencial a veces ayuda Sí, mucho. sí, sí. Pues Eh, Dime. eso es lo que te quería preguntar acá, comentar. ¿Cómo gestionas tú los silencios, por ejemplo, que hay en una entrevista o cuando las emociones de las víctimas o los llantos? ¿Cómo gestionas tú eso en una entrevista? ¿Cómo puedes gestionarlo? ¿Cómo eres capaz de hacerlo? ¿Cómo se podría hacer para la gente que está ahora en criminología, que quiere seguir formándose, que quiere ser investigador, o que le gustaría seguir como tú con el periodismo? ¿Cómo se gestiona ese tipo de situaciones? Pues mira, Toñi, yo les diría, pararos. Primero que no tengáis una fecha de salida, es como terminamos a las 6 o terminamos. Este es un trabajo que o sea, la confianza es de largo aliento, como los reportajes de investigación. Entonces, mejor no ir con prisas, quedar con la persona también en un sitio muy neutral, en un sitio que ella a veces también elija. O sea, Ujú. la previa también es importante, dónde te sientes más cómoda, cómo quieres hacerlo, o cómodo, que puede ser un chico o un hombre. O sea, dejar que ellos incluso escojan el lugar neutro donde sentirse seguros. Y luego los silencios, por eso te decía, escúchalos, porque el silencio no viene nunca solo. El silencio viene de una mirada, el silencio viene de morderte los labios, el silencio viene de, ¿no? De no parar con las Sí, manos, que claro que forma parte de su manera de ser, pero puedes ver cómo reacciona
Y entonces lo único que tienes que dejar es que continúe y ir preguntándole si necesita un descanso, si necesita agua, si quiere cambiar de tema y llevar una buena batería de preguntas por si hay que intentar picar, entrar a algún tema desde otra puerta en la que aquella persona se sienta más cómoda. Pero sobre todo diría escuchar los silencios, fijaros en el rostro y no tengáis prisa. Vale. Como bien has comentado antes, existe lo de el riesgo de revictimización. Cuando se hace una entrevista, sabemos, o sea, o los que entendemos algo de esto, sabemos lo que es la revictimización. Entonces, Thais, ¿dónde dirías tú que está dónde está ese límite? Porque las víctimas, es lo que tú has comentado, y tienes que comprender pues, el contexto donde viven, la situación en la que se encuentran. ¿Tú dónde considerarías que está ese límite para la revictimización? En su sufrimiento, Toñi. Porque igual que te decía que cada persona es un mundo, hay reacciones que a veces te pueden dejar chocadas de otras personas, Ujú. pero es porque nosotros también vamos con nuestra cultura, con nuestra ideología, con nuestra... Entonces, no, además es que es eso, es un mensaje en la entrevista que no es tan unidireccional como la gente se cree. O sea, también es mucho de cómo tú la construyes. Entonces, para mí la línea clarísima es ver que esa persona está sufriendo demasiado. Como mínimo, entonces das un espacio, das un parón y le preguntas si hace falta paras de grabar en el caso que tengas permiso de Sí. grabar. Yo, por el periodismo de investigación, tengo que grabarlo sí o sí porque tenemos que estar Ujú. muy bien documentados, pues no nos meten unas demandas que nos dejan Sí, fritos por años, ¿vale? Entonces, sobre todo los políticos, estas cosas, enseguida te demandan y sí, así para que te calles. Entonces, todo lo tenemos que grabar, pues si hace falta parar la grabación, la sí, paras. Es muy, como estamos haciendo tú y yo, interactuar, que vayan sí. surgiendo las cosas Una y conversación. sí, que se genere casi de forma implícita, Ujú. y el límite eso es en ver cómo si está sufriendo demasiado. Vale. Ahora me gustaría que habláramos de la violencia extrema y del crimen organizado, ¿vale? Vale. Y tú has investigado contextos, como me has dicho, en México y en Perú, donde la Sí. violencia organizada que hemos comentado antes forma parte de la vida cotidiana de la gente que vive allí, por desgracia. ¿Qué enseñanzas te dejaron a ti esas experiencias? Eh, Enseñanza. Mira, yo creo que aún lo estoy aprendiendo, Ujú. porque si te decía que hace unos meses que ya llegué de Perú y estuve en una zona de muchísimo sicariato, o sea, una zona Sí, sí. de muy tomada por la extorsión y el sicariato. em, Aún hoy recibo algunos mensajes de colegas que conocí que son policías que fui a formar. Allí es la PNP, Policía Nacional de Perú. Y aún cuando estoy intentando hacer mi reportaje y les envío algunas preguntas o por audios o por escritas, aún me siguen diciendo si hay a veces surge en tensión, ya te digo, Ujú. por diferencias culturales, porque no he entendido bien lo que intenta decir, porque hay formas de expresarse y enseguida te atacan, entre comillas, y decirte que sabrás tú, ¿no? Que no vives aquí. Y no me lo Ah, tomo, no me lo tomo como un ataque, sino es que viven cada día, son personas que viven cada día amenazadas. Entonces, yo intento acercarme, o sea, lo que estoy intentando aprender es a entenderlos. Con esto te sí. estoy intentando decir, porque mm, ni yo puedo imaginarme que he estado largas temporadas, ni yo puedo imaginarme lo que es cada día levantarte de la cama y no saber si vas a, Mm, a llegar para dormir. Cuando hablas con mamás, sí. por ejemplo, no voy a decir a qué se dedicaba, pero era una madre que cada día se despedía de la hija y cuando iba al cole y le añadía y le decía, ya sabes qué tienes que hacer si esta noche no regresa mamá. Y entonces le hacía repetir a su hija seguir yendo al cole. Para ella lo importante es que Sí. la hija no dejara la escuela. Pues imagínate así cada día, eh, cómo se reconfigura una El miedo sociedad entera diario. totalmente. Y cómo por eso a veces criticamos el resurgimiento de determinadas medidas o de que la gente las apoye, Sí, y no estoy justificando, pero cuando tú estás en ese berenjenal, sí, sí, es que sí. es muy fácil desde aquí ponernos a sacar, ¿sabes? Punta a las cosas, pero es que realmente hay gente que Sí, está claro. desesperada para dejar de ver muertos, ¿no? O para dejar de sentirse amenazada. Entonces, yo creo que aún estoy intentando entender
cómo sobreviven día a día a eso, Toñi, es muy complicado. Claro, a ver, que entiendo lo que quieres comentarnos, o contarnos en el sentido de que eso, que viví día a día con el miedo, como has comentado esta madre, de no saber si te vas a un trabajo y vas a volver, no es como aquí en Europa o en Occidente, que sabemos que sí, nos puede pasar cualquier cosa a Sí, cualquier persona, pero lo más habitual no es que salga a la puerta de la calle y te pueda matar a alguien. no, no, Con incluso razón pienso, o sin razón, me exacto, refiero sí, a sí, porque te sí, cruces en un sí, fuego cruzado que no era contigo por o porque ejemplo, sea que vayan en contra tuya. sí, Que sí. entonces, claro, que comprendo que eso, que viví en esas situaciones de miedo constante, diario, que tiene que ser difícil para las personas que viven allí, pero para gente como tú, por ejemplo, que está investigando, pues tener que aceptar esas situaciones y vivir allí durante meses, una situación que no sabes por dónde te puede salir, que tiene que ser difícil. Es difícil, por eso es un trabajo vocacional, Toño, porque es como te decía, encima allí no tienes allí no tienes este miedo al daño físico, por decirlo de alguna manera, yo al menos Sí. también como mujer al daño físico, pero aquí como los criminólogos no, pero los periodistas de investigación enseguida te colocan una SLAP, que es una demanda Ujú. judicial, que es fíjate lo que pasó con Julio Iglesias, ¿no? Que él Sí. contrarrestó con una demanda muy, muy cuantiosa que además le ha salido bien. Entonces, tienes que vigilar mucho, ser muy curosa con las cosas que dices, con las cosas, ser no solo honesta, es que tienes lo que te decía, tienes que tener toda la documentación y cuando estás en lugares así, además vigilar por tu propia vida. Yo en mi caso ahora colaboro este año con Reporteros Sin Fronteras, nos Sí. dan material de seguridad Ujú. que no lo utilizas ni porque no estás en una guerra, pero sí que para ir a ¿Y determinadas zonas me lo tengo en que qué poner. consiste ese material que os da? Pues casco antibalas, Ujú. chaleco que en mi caso ellos determinan según el lugar, tú les envías un informe según el lugar, hay distintas placas que protegen el pecho, los órganos vitales Ujú. y es depende del grosor de la bala, en mi caso hay del 1 al 4. En mi caso yo tengo el 3, es decir, me voy con un chaleco que yo creo que aguantaría algunas balas de fusil. O sea, estamos hablando de armas largas, Sí, no cortas. Los compañeros que han estado por Beirut o que están en Gaza llevan el sí, 4, que es aún sí, sí. más gordo. Entonces ellos lo que hacen es te prestan todo este material, ¿vale? También le puedes quitar la placa, que pesa un montón, Toñi, y yo que Sí, soy me supongo. pequeñita. pues, la verdad es que dices, ostras, tengo unas ganas Qué de quitarme esto. Llevo como, no sé si eran 6 kilos o así encima, porque por la espalda también Sí, es como, y lo que quieres es, y a veces te puedes quedar si quieres solo con el chaleco solo para que vean que eres prensa. sí. Tengo carnet internacional que está en todos los idiomas de prensa, que esto me lo dio el Colegio de Periodistas de Cataluña, y entonces así, Ujú. incluso si estás en un idioma, en un país que no hablan tu idioma, lo enseñas y en principio te protege de que te dejen tranquila, pues eso, no, si justamente tienes la mala suerte, porque puede pasar. Sí, que te cruce en alguna Sí, situación que no quieras. sí. Eso, ¿en algún momento has sentido miedo real por tu vida? En estos tiempos que has estado haciendo estas entrevistas o ahora, por ejemplo, que estás comentando que te tienes que volver a ir. En Perú sí que me llevé el material. La verdad es que como yo fui a formar a policía, yo hice incursiones que serían de riesgo, pero yo lo hice de camuflaje. Entonces, Ujú. yo me sentí muy protegida porque iba muy bien acompañada. No, no vas yo ya no, de joven era mucho más kamikaze y no medía tan bien. Ahora creo que tengo menos miedo, pero es porque realmente mido mucho más el riesgo. O sea, yo creo que al hacerme Sí. mayor, tengo claro que quiero volver a mi casa, que es lo que me pide mi madre. Entonces, digo, muy bien. Entonces, asumo no jugar tanto voy un poquito más, no, soy más conservadora y ahora me da un pelín en México, que ya os diré cómo me va, porque es la primera vez que voy a cárceles Ujú. que están vinculadas sobre todo a presos del crimen organizado,
etcétera. Y aunque me digáis, pues hoy me decía mi tutor de tesis, bueno, pues es una cárcel es muy segura. Bueno, a ver, es que no es Bueno, Cambrians. sí, No, claro, tampoco te vas aquí al Calmico, te vas a ex- México. No exacto, sé ¿no? yo cómo verlo. Yo lo vería Pues como tú. totalmente, y que, bueno, me ha chocado, ¿no? Porque tenía una reunión con él, le digo, bueno, a ver, no funcionan bien, y no es que sean malas, pero entiéndeme, Toñi, que Sí, no están en las mismas condiciones sí. bueno, y si no os lo diré en mi regreso, ¿no? Que no Sí, es- sí, nosotros encantados. Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos a que venga a contarnos cómo te ha ido en la cárcel de México y qué has aprendido allí. Pues Y que yo creo que nosotros también aprendamos de ti. hombre, sí, que digo, yo creo que lo único que me da un poco de cosilla es eso, y muchas veces nos pasa, y cuando vosotros empecéis a trabajar más es cuando no conoces el territorio. Ujú. Cuando repites el Sí. territorio, dices, bueno, ya la gente de la zona también te advierte mucho y te marca mucho y te dice, a mí me dicen, Sí. no, por aquí no, güera, ¿no? Y sí, sí, no, no, me dicen, no, qué pedo, ¿no? En plan, no, no, no. Digo, ok, y lo que te decía, ¿no? Y frenas de golpe y dices, yo quiero volver a casa. Pero sí, cuando me tocan incursiones a lugares pues que no conozco, pues siempre me da más cosilla, pero bueno, yo espero que vaya bien. Y nosotros esperamos que vuelva a contárnoslo también. Sí. Vale, Thais, referente cuando se investiga un caso que resulta imprescindible hablar con las instituciones, bueno, con las instituciones, no me sale la Oficiales o palabra, formales o sí, del gobierno, vaya, Sí. oficiales, sí. Pero al mismo tiempo hay que mantener una mirada crítica. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? Pues es difícil porque yo, por ejemplo, ahora antes de México estoy recolectando, o lo de Perú, quieres Ujú. recolectar, que además para una tesis, pues imagínate, estadística, que todo esto está en los portales que comentas, ¿no? Gubernamentales, que tenemos que ir a por ello, pero son países algunos que no, bueno, y en España no creas que siempre, algunos no te facilitan estudios, no te facilitan, es difícil dar con información que te la den. Entonces tienes que estar peleando mucho para conseguirla. Yo creo que soy una persona que a lo largo de mi vida no he tenido, no he tenido grandes amigos políticos, entonces Ujú. no. Y como yo no sé si es porque trabajo fuera de mi país, a mí la ideología no me condiciona mucho. Entonces creo que llevo bien el equilibrio Ujú. porque mm, ya he escuchado tantas cosas que no es algo que a mí me cueste, yo creo, llevar con. Me cuesta más, sobre todo yo que soy impulsiva, no cabrearme cuando no me quieren dar algo que sea lo que tengo derecho, ¿no? En un acceso a la información que Sí, podrías pedirla incluso tú como ciudadana y me la niegan o te toman por tonta o te vacilan, pues ahí sí que tengo que sí. coger aire y decir no, no, no. Pero yo creo que el equilibrio, al final Toñi, es triste, pero das por sentado que las instituciones seleccionan los datos que te comparten, Vale, de como que alguna no, manera. sí, sí, te entiendo. Eso es lo que te quería preguntar, que hasta qué punto puede influir la corrupción institucional en una investigación. Vale, pues igual esto no sería corrupción, pero es una antesala más suave, ¿no? De lo que puede llegar a ser Del- corrupción. Efectivamente. Entonces, yo no sabía que venía después esta pregunta, te lo juro. Pues estoy aquí que no. Y ahí es cuando te enfadas, porque es que tenemos derecho los ciudadanos a tener información sobre. em, yo ya lo doy por sentado, y lo que tienes que hacer siempre, seas criminólogo o periodista, y más si eres periodista de investigación, es triangular la información. Es decir, yo no solo me voy a servir de la información que me den las fuentes institucionales. Yo me Ujú. muevo en terreno, que es un añadido que yo siempre reivindico, el periodismo en terreno, la criminología en terreno, que no solo sea puramente de despacho, porque te da mucha información solo paseando, solo mirándolo tú, solo oliéndolo tú. No tiene Ujú. nada que ver ir dentro de una camioneta camuflada, ver las calles, sufrir el calor, ver la cara de los policías si tienen miedo o no, que leerte un libro sobre el crimen organizado en Perú. O sea, hay esa Sí, brecha que sobre todo os invitaría a la juventud que no os conforméis. No digo que os pongáis en riesgo, pero que sepáis que la información es mucho más rica si os acercáis un poco más a ella. Entonces, esto también te sirve para triangularla, para tener más voces y para ver si cuadran o no
o en qué medida cuadran, en qué puntos cuadran la información que te da cada fuente y de ahí puedes Sí. empezar a quitar lo que es más basura de lo que no. Que no hay que conformarse simplemente con lo que vemos en un escrito, en un papel que nos ha dado una fuente oficial, porque no lo ha dado una fuente oficial, como No, estamos comentando ahora, nos viene del gobierno de tal país o de no sé dónde, y nos conformamos porque lo han dicho ellos y esto es así. Es lo que tú tú quieres. en un peritaje, claro, como criminóloga, tú puedes decir, esta información sale de tal sitio, es más, es que lo tenemos que decir, ¿no? Y como Sí. académica igual. Y está bien porque tú has hecho no el esfuerzo, o sea, tú has cumplido con tu deber, ¿vale? Y Ujú. eso te va a blindar judicialmente, te va a blindar a tu prestigio como trabajadora, Sí. ¿sabes? Pero no, es muy distinto a decir las cosas son así porque lo he leído aquí. No, yo he leído esto aquí y además he leído esto y además he visto esto y además sé tal. Y, Sí, sí, y además y- he hablado con tal y cual y he estado aquí y he ido, por ejemplo, como tú has comentado, he ido a la cárcel de tal a entrevistar a estas personas y por sé de ejemplo, primera mano. claro. Sí. Claro, claro, pues ahí tienes una fuente mucho más rica desde distintas Ujú. perspectivas, que además criminológicamente pues es una pasada. Yo siempre he dicho que la criminología es 360 grados, no nos Sí, podemos quedar en... Y bueno, estas fuentes yo lo que intento es hacer lo máximo posible este donut, ¿no? Informativo sí. y, Va. y ya luego cada uno saca sus conclusiones. Y eso está maravilloso. Es que Lo, está muy inte- bien porque lo es intento, verdad ¿eh? que tenemos o sea, que hay que esforzarse, que no nos tenemos que conformar, pero en general en la vida que no hay que conformarse con lo primero que te dicen y lo primero que te enseñan porque te lo han dicho y esto es palabra de ley, como dicen. Esto está muy bien. Y que hay un conocimiento obviamente vasto en el sentido Ujú. de robusto, que obviamente, y por eso estudiamos la carrera, ¿no? Y tenemos unos mínimos, pero luego cada uno tiene que salir a buscar su propio enriquecimiento, Sí, claro que sí, Toñi. eso sí, sí. Ahí tienes toda la razón del mundo. ¿Sí? Sí. Vale, Thais, durante años tú has estado entrevistando a víctimas, a policías, a responsables de las instituciones, me supongo que a dirigentes del gobierno incluso habrás tenido la oportunidad. Vale, el hecho de ser mujer, ¿te ha supuesto de alguna forma, te ha condicionado a la hora de trabajar, de alguna forma, por ser mujer? Sí, rotundo. Sí, ¿no? Sí, No me rotundo. esperaba yo, si me decías que no, me iba a sorprender muchísimo, ¿eh? Sí, rotundo y no soy, sí, rotundo y mucho a mi pesar. También te digo igual que me han humillado, me han denigrado, por ejemplo, dando conferencias, dando clases Ujú. online, no hace mucho además, pues, por ejemplo, pues me pasaron imágenes pornográficas, ¿no? Es como si ahora te lo colocan aquí, no puedes hacer nada porque ya estás en directo, ¿no? Y en vez de tu cara Sí, pues te empiezan a poner películas, etcétera, ¿no? O sea, he vivido sí. mucha violencia de este tipo, que ahora es más digital, ¿vale? Sí, sí. Porque nos comunicamos así, entonces antes era más de intentar acercarse, tocarte, Ujú. y piensa eso, 20 años atrás, ¿no? Pues bueno, era como si pudieras, bueno, como si fueras lo que pasa es que yo siempre he tenido muy mala leche y enseguida he marcado, pero sí, sin duda, muchas veces también me ha pasado, Toñi, de estar condicionada a poder tener más información así daba algo a cambio. Y en Sí, mi caso, sí, sí. vale, pues no hace falta. Entonces, ahí una tiene que ser muy fuerte y decir no. Porque yo no te voy a decir que enseguida no, porque no, hay veces que tú imagínate estarte meses y meses detrás de algo y que alguien te abra la puerta y te diga, lo puedes tener, pero hay gente que Sí. incluso te hace dudar, yo como persona, ¿eh? Pero no, pero no. Entonces, no sé si a los hombres les pasa tanto, yo creo que esto no nos ha pasado Pues más. eso es a ver, que es lamentable, aunque parezca una tontería, aunque parezca una cosa que estamos todo el día, como dices, es que las mujeres son muy pesadas con la misma historia siempre. Pero es lo que te estás comentando, mira, ahora mismo, a lo mejor aquí en la vida diaria.
donde vivimos. Pero tú, por ejemplo, que es lo que acabas de decir, he necesitado una información, he llevado mucho tiempo detrás de esa porque estoy haciendo un trabajo, porque me está costando mi tiempo, mis relaciones sociales, mi familia y tal. Y ahora me dicen, si haces tal cosa que va en contra de tus principios y que no es que no tiene que hacerlo ninguna persona, te la doy. Y lo Sí, mismo, pero ahora nos preguntamos si si eso se lo dicen a un hombre, que yo apostaría que el 99% de los hombres, a lo mejor en tu situación, no han tenido que pasar por eso. yo creo que no, y te pondré un ejemplo. Bueno, ya has visto, yo me abro mucho, o sea que no explico, porque creo que Sí, además, como son cosas que me han pasado, creo que ayudan más, porque me han pasado a mí. sí. No, por eso lo explico también, para que se vea que son ejemplos de ahora, porque yo te voy a hablar, el que te he dicho de la conferencia, que estaba en una conferencia, además era importante y tal, yo estaba con un conferenciante hombre también, ¿no? Lo dábamos entre los dos. A él no le Ujú. pasó, a él no se lo hicieron. Él pudo hacer su exposición tranquilamente, ¿vale? Y a él lo respetaron y no tuvo que tragarse literalmente, ¿no? Determinadas imágenes colocadas por tu cara y tal. En cambio, hablé yo y sí, yo creo que es un claro ejemplo. No digo que siempre pase, digo que justamente ni que me pase muy, muy, muy a menudo, pero sí se dan situaciones que creo que las mujeres, sobre todo muy relacionadas con el ámbito sexual, eh, Ujú. que siguen, hemos mejorado tanto, pero siguen aún y en determinados países, Toñi, pues se hace a veces difícil, pero, pero bueno, como tú dices, y como yo te he dicho, es un no taxativo y si tienes que tirar, bueno, al final te lo tomas con un poco de humor, como de descaro, ¿no? Porque yo en esta conferencia Sí, sí supe responder muy bien, que tranquilos, que yo ya sabía de qué iba, que si sufrían sí. porque no sabía cómo se hacía una cópula, pues que yo ya soy muy mayor y Ya, ya he hecho unas ya eras cuantas. consciente. Sí, que soy consciente de cómo se trae un niño al mundo. Entonces, y le intentas dar la vuelta con picardía, es una forma de protegerte quizá, pero sí, creo que las mujeres, sí. Sí, Queda por hacer sí, un, yo un también. pelín, queda por hacer un pelín. Un pelín grande. Yo, por ejemplo, ahora que estaba esta semana dando unos talleres a adolescentes sobre las agresiones sexuales y el acoso sexual, que hablamos de que ahora se supone que se sabe más, pero de verdad se sabe más porque ellos daban por entendido todo, todo, ya lo sabían todo y sabían lo que tenían que hacer si vivían algún tipo de situación, pero luego le ponía ejemplos reales de la vida real y ya se quedaban bloqueados como diciendo, uy, pero es que eso te puede pasar, pues claro que te puede pasar. Sabes que aquí te puede pasar una mínima, vamos a llamarlo no tontería, pero sí, que te toquen el culo cuando vas por la calle, pero como tú estás Sí, diciendo, cuando estás en un trabajo sí, y que tú, por ejemplo, te estás esforzando y que es tu trabajo, sí, que te pidan ciertas cosas simplemente por el hecho de ser mujer, que si eres hombre no te lo van a pedir. Entonces, claro, no, que que ni un país ni otro, que todavía por ser mujer, que queda mucho trabajo por hacer, como tú has comentado. sí, yo creo que lo único que hay a favor, yo al menos 20 años atrás, que lo sufría mucho, lo sufría más, Ujú. era más joven, había menos, es que ni se decía, tenías hasta vergüenza de decirlo, no sabías ni a quién Sí. contárselo. Ahora no, yo creo que vuestra generación, aunque yo no me siento muy, pero bueno, vuestra generación, que obviamente no es la mía, pues estáis mucho más capacitados y luego ahora hay más mecanismos de denuncia y yo lo veo que se tira más adelante y que lo denunciáis todo y yo me alegro un montón. Pero hace unos Ujú. años claramente se veía que parecía casi, bueno, en mi caso es que era un escándalo, o sea, para conseguir algo, en Sí, fin, ya al final era que te ibas porque déjalo estar. Pero bueno, creo que hemos ganado, que eso es muy lo importante. bueno, aunque bueno, hay estudios de compañeros, yo, Toñi, no soy experta en eso, pero que dicen que trabajan como tú o con adolescentes y ven un repunte, ¿no? A veces de Ujú. conductas machistas y tal. Y yo no La era sé. digital es lo que estamos viendo, que la era digital es muy buena para muchas cosas, pero no sabemos si para otras está siendo tan buena. Entonces, ahí hay un punto de inflexión que no sabemos hasta dónde va a llegar. Si no ponemos medios como el que estamos poniendo la criminología, la cibercriminología y tal, yo creo que es Sí, importante, muy sí, sí, importante. sí, sí, lo que te decía, que además.
es eso, lo que antes era más físico, ahora lo tienes más digital. Ujú. Fíjate, es como el cambio de, claro, las nuevas tecnologías además cambian tan rápido que siempre vamos un paso por atrás. Sí, Pero bueno, hemos mejorado, no quiero que se es quede más bueno. un mensaje tan negativo, ¿no? Pero la respuesta honesta es que sí, que siendo mujer las puedes pasar canutas. Sí. Bueno, y cambiando de tema, Thais, vivimos en una época donde el true crime tiene millones de seguidores y sin embargo detrás de cada caso existen personas. Entonces, ¿cómo se pueden contar el daño sin convertir el sufrimiento en un espectáculo, en un show? ¿Cómo se puede contar una historia, por ejemplo, como las que tú nos estás contando, las que tú has vivido, sin que esto se convierta, pues, eso, en un... es que como ya lo convertimos todo en series de televisión, Ya, en programas de no sé qué, y ¿cómo se puede hacer eso? Porque detrás de esos casos hay víctimas. yo es que siempre, hace unos meses, con la productora de Crims, que está enseguido, Sí. la serie Crims, la que es Ujú, jefa de producción, creo, y ahora ya creo que ella es subdirectora de la productora, tienen su propia productora, hablaba de la voluntariedad de participar de las víctimas y me pareció súper interesante porque si ves una tipología de true crimes que no cuentan claramente con el beneplácito, sea de las víctimas o de las familias, si han habido fallecidos o asesinados o asesinadas, yo creo, yo al menos distinguiría mucho los true crimes que sí que tienen el permiso, entre comillas, o que han informado de alguna forma a la familia. Hemos pensado en hacer, esto se hace, Crims lo hace y lo veo como algo súper positivo. Y ujú. luego con las víctimas, cuando las entrevistas es lo mismo. Lo que te decía, a veces pasa que ya no quieren hablarte o han empezado y al cabo de un día se arrepienten y te dicen, Taís, ya no quiero seguir con este, porque hay Sí, entrevistas que son de varios días o sí, 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 sí. pues al final tienes que respetar, si quieren bajarse el barco, pues yo intento buscar otra persona. Sí. Y no siempre los true crimes, y por eso yo creo que es la primera medida, es tener al menos informar y que la familia, no digo que te supervise ni te coarte, pero sí ha habido casos donde no se ha informado a las familias, eran hechos recientes y encuentro que Sí, sí. esto debe ser Entonces, terrible. Tai, a ver, ¿qué responsabilidad crees tú que tienen los medios de comunicación en esto que estamos hablando? De, por ejemplo, no se informa a las familias, porque ahora ha estado muy... Se habla mucho del caso de Gabriel, el niño este Sí. que asesinaron, de que su madre ha evitado por todos los medios que no saliera adelante ese true crime. Y es eso lo que estamos hablando, porque esa mujer ha perdido a su hijo y tiene que estar esforzándose para que un medio de comunicación no saque a la luz una entrevista de una asesina o una serie y se le dé... No sé en qué punto hasta qué punto los medios de comunicación tienen responsabilidad sobre esas situaciones. Yo creo que la tenemos, es el debate que no terminará nunca, Toñi? Y además es súper Ujú, complicado porque es verdad que todo es como lo plantees, porque es interesante, lo que te decía, 360 grados de la criminología. A mí me interesa hablar con todos los que participan de un hecho delictivo. Eso incluye ujú. también a la persona a veces que lo comete. Pero igual es que estoy intentando captar información o queremos entender o hacer una perfilación como criminólogos, ¿no? Y es Sí, lícito. Por eso yo creo que más sí. O sea, encuentro que es lícito eso, poder querer contar con la versión de todos los que están afectados o que forman parte del hecho delictivo, pero el tratamiento debe ser, bueno, para mí la línea, ya te digo que la línea roja para mí la marcan las familias, los afectados, siempre. Si a mí una madre me dice, de esto prefiero que no hables, yo no hablo. En mi caso, por ejemplo, pasa con gente que me dice, no sé si esto me pone en riesgo, no lo expliques, por sí. favor, pero ya me lo ha Ujú. explicado y allí yo puedo decir, y no lo cuento y los medios de comunicación creo que deben ser lo mínimamente, no sé, deben estar lo mínimamente comprometidos con las víctimas como para no hablar sin formar, porque es que además como ciudadano tenemos derecho y debemos estar informados de hechos noticiables,
pero no hace falta lo que te decía, entrar en determinados detalles o darle un protagonismo excesivo, como pasa a esta Sí. madre, Ujú. a una parte que claramente lo que quiere es llamar la atención, ¿no? Yo creo que ahí, Sí, aunque sean medios de información privados y están en su sí. derecho, bla, 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 pues ahí tiene que ser el ciudadano el que no lo vea y el que diga, pues esto no lo consumo. Vale. Entonces, ¿tú consideras que es posible sensibilizar sin recurrir al sensacionalismo? Sí, completamente. Eh, completamente, Toñi. Lo que antes te decía de, ¿esta pregunta va a aportar algo? Pues si no va a aportar Sí, algo y yo te añado y además hace daño, sí, sí, eh, sí. oye, inventiva del periodista, inventiva del criminólogo y no inventiva de vamos a jugar, no, que debemos estrujarnos la cabeza para aprender a preguntar cosas Sí. sin tener que sacar de las entrañas más dolor a la otra persona. O sea, espabilate, Taís, pero tus líneas es eso, que no sufran y que tienes que informar. A mí me encanta informar, Ujú. pero no quiero dejar hecho polvo una persona a la que yo haya Sí. entrevistado. No, Tony, esto jamás. Vale. Pues ya que estamos llegando al final de nuestra conversación y me gustaría terminar mirando hacia el futuro. Después de tantos años de trabajo con víctimas, Thais, ¿qué aprendizaje considera que toda la sociedad debería de conocer? ¿O qué mensaje te gustaría transmitir a quienes están estudiando la criminología y desean dedicarse a este ámbito como el tuyo? ¿Qué consideras tú que todos deberíamos de aprender? Yo creo que estamos en una fase de la sociedad demasiado egocentrista, muy hedonista. Ujú. Entonces, la gente tiene que empezar a partir de cierta edad, tienes que empezar a preguntarte si realmente es algo que te gusta hacer, pero no tanto por visualizar, sino porque quieres, tienes curiosidad, tienes inquietudes por saber cómo funcionan las cosas, cómo, qué parámetros siguen las organizaciones criminales en mi caso, pero no por ansias de... Yo es que me encuentro mucho de muchos compañeros que se quieren visualizar más a ellos que las investigaciones. Yo siempre he dicho, Sí, la noticia no es el periodista, a no ser que un día, hombre, si a mí me pasa algo, pasaré ser yo la noticia. Pero no, sí. pero lo que yo investigo es la noticia, no es el periodista o no es el criminólogo. Sí que veo mucho, también porque Afán de protagonismo. veo muchísimo, creo que que quitaría un poco el acelerador de ahí, Toñi, Ujú. que nos colocaría más en una posición de mirar, de escuchar lo que te decía, incluso de escuchar silencios y fijarnos en otras cosas. Tenemos que visualizar nuestro trabajo, no nos queda otra, por eso yo también pues, colaboro con Sí. vosotros, no nos queda otra, pero siendo honestos con las personas que nos aportan la información, si son víctimas, sean quienes sean. Y sobre todo lo que te he dicho, Toñi, sois jóvenes, Ujú. tenéis a vuestro alcance un montón de herramientas para aprender. El mundo tiene cosas maravillosas ahí fuera, incluso para los criminólogos, de aprender, yo os diría Sí. que seáis valientes, que seáis honestos y que no os deis por vencidos. Yo he conseguido una beca con 45 años, era una muy mala estudiante, así que soy el claro ejemplo de que uno puede enderezarse y hacer lo que le Pero gusta. tiene una pasión muy grande por la criminología y por la investigación, o por lo menos lo que yo me estoy dando cuenta en la Sí. conversación esta que estamos teniendo, sí. A mí me parece que sí, que eres una persona que tiene un espíritu de avanzar y de ayudar a la sociedad muy fuerte. Yo creo que sí, yo lo que estoy percibiendo en la conversación me parece muy, muy interesante. Por eso que ya que se está terminando, yo te quería dar las gracias en nombre de la asociación, en mi nombre sobre todo, porque he aprendido muchísimo de ti esta tarde, de verdad, que no conocía, no te conocía, no conocía este campo, pero que es súper interesante. Y te agradezco muchísimo todo lo que nos has dicho, toda la información que nos has dado y te deseo de verdad lo mejor en este trayecto con esta beca. Cuando vayas a las cárceles de México, te pido que por favor cuando vuelvas nos lo Vale. digas y hables con nosotros y nos cuentes qué tal y nos sigas informando y que sigamos aprendiendo de ti tantísimo como lo que nos ha enseñado esta tarde.
Nada, Toñi, yo pedir disculpas si en algún momento explico cosas privadas, nunca es por el afán de Ujú, protagonismo o, o lo intento que no sea, sino porque creo que prefiero colocarme a mí y poner ejemplos que a mí me ujú. pasan porque la carga informativa creo que es como más honesta y más transparente. Y nada, que ha sido un placer, que cuando regrese, además me voy el 25 de agosto, así que Sí, no falta ya te tanto. queda poco. Me queda muy poco, estoy esperando mi super chaleco y os avisaré cuando llegue y os explicaré cómo están las cosas por ahí, que seguro que yo también aprenderé un montón. Vale, muchísimas gracias, Tai, por esta tarde.